Estamos en el laboratorio de ensayos con el objeto de mostrar el funcionamiento distinto de un instrumento mecánico del de un instrumento eléctrico. Los instrumentos mecánicos son básicamente un manómetro que mide la presión de un circuito. Puede ser utilizado para medir presión de aceite, presión de agua o distintos fluidos, como por ejemplo la presión del turbo. El instrumento está constituido básicamente por una conexión que conecta con el fluido, un tubo burdón que se deforma con la presión tendiendo a ponerse derecho y un mecanismo de relojería que transmite el movimiento del extremo del burdón y mediante su mecanismo de transmisión mueve la aguja. En el caso de medirse temperatura, se conecta a este manómetro un capilar que en el extremo tiene un bulbo. Este bulbo está lleno de éter sulfúrico. Midiendo la presión del éter sulfúrico, medimos indirectamente la temperatura del fluido que está en contacto con el bulbo. Al colocar el bulbo en contacto con el fluido a temperatura, vemos que la aguja empieza a desplazarse porque aumenta la presión del éter sulfúrico dentro del bulbo. En este caso vemos que el instrumento tiene una escala amplísima entre los 90 y los 110 grados. Los instrumentos eléctricos son básicamente un miliamperímetro como este, que es un instrumento de bobinas cruzadas. Este instrumento mide diferencias de corriente, es decir, por eso se llama miliamperímetro, porque mide amperaje. Nosotros podemos medir con este instrumento distintas magnitudes. Por ejemplo, podemos medir presión, podemos medir temperatura, podemos medir nivel de combustible, podemos medir voltaje. En todos los casos, en el circuito donde se coloca este instrumento, se introduce un sensor que varíe su resistencia con la variación de la magnitud a medir. En el caso del termómetro tenemos un bulbo que está en contacto con el fluido y que varía su resistencia con la temperatura. O puede ser un bulbo de presión de aceite que varía su resistencia con la presión. Cuando lo conectamos en contacto con el líquido, la temperatura se refleja a través de la variación de resistencia del bulbo. Como conclusión podemos decir que los instrumentos mecánicos tienen la ventaja de ser precisos y claros, sobre todo porque la escala tiene 270 grados de amplitud, porque se puede calibrar con mucha precisión en el punto que más interesa y además porque en el caso del termómetro la escala se amplía en la zona donde la temperatura es crítica. Los instrumentos eléctricos, no siendo tan precisos, tienen la gran ventaja o la gran facilidad de instalación. Solamente necesitan tener una conexión a 12 volts, una masa y un cable que venga del sensor que le emite la señal. Por lo tanto, son de muy fácil instalación y no interfieren para nada en la instalación existente en el vehículo.